En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Rezamos la Santa Misa llenos de agradecimiento a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalec y se detuvo 2 días en Sicelag. Al tercer día, vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, se cayó a tierra y se postró. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo, ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió, la tropa ha huido de la batalla, y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, y lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a espada. Y dijo a David, la flor de Israel herida en sus alturas, como han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que las águilas, más valientes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os cubría de púrpuras y adornos, que adornaba con alhajas de oro vuestros vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Jonatán herido en tus alturas, estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío. Me eras gratísimo, tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Como han caído los héroes, han perecido las armas de combate. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor, Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía
que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este corto fragmento del Evangelio de San Marcos nos muestra las dificultades que tenía Jesús dentro de su propia familia. Algunos probablemente estaban en contra de que él hiciera lo que estaba haciendo. Sabemos que había 2 de sus apóstoles que eran primos hermanos suyos, pero había muchos otros que estaban preocupados. Preocupados porque pensaban que si Jesús se metía en problemas, las consecuencias no solamente iban a ser para él, sino también para su familia. Eso era frecuente en la época. O preocupados por el propio Cristo, qué le podría pasar, a dónde iba a terminar. De hecho, fue lo que sucedió, murió crucificado. El caso es que, dice el Evangelio, que vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales, que estaba loco. Y esto a mí me recuerda mucho lo que sucede en no pocas familias católicas y católicas practicantes. Si la esposa o el marido, desde siempre o después de una conversión, empieza a acercarse más al Señor, por ejemplo, empieza a ir a misa diaria o ir a rezar el rosario, sin meterse en más cosas incluso, pero al menos eso, sucede que el marido o la mujer, los hijos, empiezan a criticarla a ella o a él. Empiezan a decir, te estás convirtiendo en una beata, estás desatendiendo a tu familia. Lo de desatender a la familia es mentira, porque, por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, porque precisamente porque va a misa más, tiene también más paciencia para evitar enfrentamientos con el marido y para tolerar los desplantes de los hijos. Pero da igual. Aunque no haya ningún motivo, es acusada de ser una mujer que está perdiendo la cabeza detrás de los curas o detrás de la religión. Y algo parecido sucede cuando un joven o una joven empieza a tener inquietudes vocacionales y lo plantea en su casa, tanto si es menor de edad como si es un joven adulto. ¿Estás loco? ¿Eres un Quijote? ¿Eres un defensor de causas perdidas? ¿Vas a arruinar tu vida con el espléndido futuro que tú tenías? Hacerte cura o hacerte monja, pero ¿a dónde vas? Con mucha frecuencia esas objeciones, esos ataques siempre molestos, no tienen resultado, aunque hacen sufrir. Pero hay veces, sobre todo en algunos casos de algunas mujeres y a veces también con los jóvenes, especialmente si son todavía adolescentes o muy jóvenes, que sí que les afecta. Quieren a su familia precisamente porque son buenos chicos, aman a sus padres, están dedicados a ellos, se portan bien en casa. Y por ser tan buenos chicos es por lo que les hace muchísimo daño cuando sus padres, quizá con buena intención, se enfrentan con ellos y se oponen a que sigan su vocación. Las consecuencias las pagarán unos y otros, él y los padres. Pero en cualquier caso, repito, esta escena que le ocurre a Jesús me resulta muy familiar y no es aquella familia de Jesús la única que se opuso a la llamada de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Perdió Jesús la cabeza? ¿Estaba loco? No,
ni perdió la cabeza ni estaba loco. Pero ¿cuál fue la consecuencia de aquello que Jesús hizo? De no haberse regresado con su familia a Nazaret, de haberse dedicado a la carpintería de su padre, que por otro lado lo había estado haciendo desde que murió San José y seguramente antes, haberse casado, haber tenido una familia, en fin, lo que su familia, sus parientes próximos querían de él, no su madre, no aparece aquí mencionada. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Tenían razón, le mataron, de una manera terrible, le crucificaron, le mataron. Esa fue la consecuencia. Tenían razón, pero no tenían toda la razón. Tenían razón, le mataron, pero no tenían toda la razón, porque su muerte fue redentora. Y después de la muerte vino la resurrección. Si una persona en el ámbito civil, no en el ámbito religioso, dijera, voy a sacrificar mi vida por mi patria, no se le consideraría un héroe que impidió la conquista de su país o de su ciudad. No recordamos en España con orgullo las gestas, qué sé yo, de Agustina de Aragón, por ejemplo, que impidió la conquista de Zaragoza por los franceses durante la Guerra de la Independencia. Y así tantos otros. Y si un investigador renunciara a su familia, a su posible familia, por ejemplo, para consagrar su vida a la ciencia y consiguiera descubrir una vacuna o una medicina que curara el cáncer o el Alzheimer o cualquier otra gravísima enfermedad, ¿no dirían todos, ha sido un héroe? Su sacrificio ha merecido la pena. ¿Y por qué? Con Jesucristo no se veían las cosas así, posiblemente porque no conocían el futuro. Pero Jesús sí lo conocía, pero también porque no se fiaban de Jesús. Y lo mismo pasa en las familias. ¿No es acaso esa mamá que va a misa, que reza el rosario, la que sostiene la familia, porque luego no descuida las obligaciones caseras? Y no es precisamente su devoción la que le impide romper su matrimonio, la que ayuda a que mantenga unida la familia. Y no es ese joven al que se ataca, se critica, incluso los suyos se burlan de él, le zahieren y quieren impedir a toda costa que vaya al seminario. No es ese joven el que después estará más que ningún otro de los hijos, con toda seguridad, más que ningún otro de los hijos al lado de sus padres cuando sean ancianos. ¿No será él el que esté más que nadie cuidando de ellos, aunque no esté físicamente a su lado? ¿Y no será él el que ayude a tantos, el que recoja tantas lágrimas, el que dé pan a tantos hambrientos, el que ayude a tantísimos a prepararse para la vida eterna? Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, pero estoy seguro de que fue doloroso para él hacerlo. Invito a los católicos practicantes a que no hagan la labor del demonio poniendo dificultades a los hijos que quieren consagrarse a Dios o simplemente a los miembros de su familia que quieren estar más cerca de Dios. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pedimos por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, en Israel,
para que terminen las dictaduras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan, para que Dios les recompense su generosidad. Pedimos también por los que se acercan a nosotros suplicando oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, William y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Oremos.
Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Una de las pruebas de que el Papa León lo está haciendo bien es que ya empiezan a atacarle los tiburones. Es verdad que son hasta ahora tiburones pequeñitos, tiburones de segunda, digamos, y que están siendo enviados por los que tienen los dientes más fuertes para decirle al Papa que tenga cuidado por dónde va, porque si sigue por ese camino se va a encontrar con ataques mucho más poderosos. Están nerviosos y además tienen razón para estar nerviosos. Ellos esperaban otra cosa. Y el Papa está con ese estilo que ya vemos que tiene de claridad doctrinal y de tranquilidad en la expresión de esa claridad, está afrontando cuestiones tan dispares como de dónde hay que sacar los recursos para la evangelización, en el caso, por ejemplo, de América, o en qué consiste el matrimonio, en qué consiste una familia. Esta semana, los primeros días de la semana pasada, se cumplieron 70 años de la creación del CELAM, la institución que coordina todas las conferencias episcopales de América desde México hacia el sur. El CELAM ha sido una institución necesaria, utilísima en la vida de la Iglesia en Latinoamérica, y a lo largo de su recorrido de estos 70 años ha habido momentos de mayor luz y momentos también de mayor sombra. Hay que recordar algunas de sus conferencias y también de las luchas que se produjeron en su interior. En todo caso, el Papa, que ha estado muchísimos años en un país latino como es Perú, conoce muy bien la situación. Y conoce también lo que está pasando, es decir, la pérdida de católicos en un continente, llamémosle así, en un conjunto de países donde más del 90% eran católicos, pérdida de católicos hacia la increencia o hacia los diferentes tipos de sectas. Y por eso ha querido mandar este telegrama, motivo del 70 aniversario de la fundación del CELAM, en el cual el Papa les dice que efectivamente hay que evangelizar, pero que los recursos para esa evangelización tienen que salir de la palabra de Dios, en primer lugar, de la tradición. Ha nombrado algo que pone a algunos muy nerviosos: palabra de Dios, tradición y magisterio. No ha dicho otras cosas, ha dicho que hay que evangelizar
sacando los recursos, la forma, el estilo, cómo hay que evangelizar, basándose en la palabra de Dios, en la tradición. Entre otras cosas, en América hay una tradición extraordinaria de evangelización. Ahí están los miles de misioneros españoles y de santos que han dado la vida por evangelizar ese continente. Palabra, tradición y magisterio. Creo que podemos decir, tomémoslo un poco en broma, creo que podemos decir que la Pachamama está enterrada y que lo mismo sucede con aquellas cosas más radicales o exóticas de lo que se aprobó en el Sínodo de la Amazonía. Palabra, tradición, magisterio. Sobre estas tres fuentes se tiene que volver a evangelizar el continente latinoamericano. Con razón están muy nerviosos. Pero luego vino el domingo pasado el jubileo de las familias y en la homilía el Papa primero empezó diciendo que la vida humana desde su origen, es decir, desde su concepción, es un don y que no puede ser ese don despreciado ni destruido por a la acción del hombre. Es decir, sin mencionar la palabra aborto, rechazó completamente el aborto. Esto, hay que decirlo, era también una constante del Papa Francisco. El Papa Francisco se manifestó siempre absolutamente en contra del aborto. Pero es que luego, a continuación, el Papa León se refirió a la familia. Y se refirió a la familia citando nada menos que otros de esos documentos que les ponen nerviosísimos a los tiburones. Citó nada menos que la Humane Vitae de San Pablo VI en su número 9 y dijo: el matrimonio no es un ideal, cita literal de la Humane Vitae. El matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer, amor total, fiel y fecundo. Esto puede pasar desapercibido para la mayoría y puede parecer una cita sin más, aunque ya el hecho de decir que ha sido de la Humane Vitae es suficiente como para que a algunos les gire la cabeza, como en aquella famosa película de la niña del exorcista, ¿vale? Pero es que se ha teorizado con que el matrimonio era un ideal y por lo tanto, si no se llegaba a ese nivel, pues había que adaptarse. Es decir, el matrimonio es el 10. Si solo puedes sacar un 7, un 6, un 4, pues tienes que aceptarlo. Y por lo tanto, había que considerar, si no perfecto, sí, aceptable en la medida en que hubiera algunas características de ese ideal. Bueno, había que aceptar las uniones fuera del matrimonio, el matrimonio de los divorciados sin haber obtenido la nulidad de los que se volvían a casar, o las uniones homosexuales tanto de hombres como de mujeres. Es decir, sobre esto se ha teorizado durante estos años y ahora el Papa, de una forma delicada pero clarísima, citando a la Humane Vitae, dice: el matrimonio no es un ideal. Y para colmo, por si no habían tenido bastante, además de citar la Humane Vitae, cita la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. En el artículo número 103 dice lo siguiente: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal que ha de ser luego adaptado proporcional y gradualmente a las posibilidades concretas del hombre, buscando un equilibrio de los varios bienes en juego. Esta cita que acabo de leer de la Veritatis Splendor no la dice el Papa en su mensaje, dice literalmente la de la Humane Vitae, pero está ahí su contenido, porque es
Juan Pablo II, la Veritatis Splendor, donde, siguiendo con la línea empezada por Pablo VI, dice: sería un error gravísimo concluir que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un ideal. El Papa León dice: el matrimonio no es un ideal. La consideración del matrimonio como un ideal al que había que intentar llegar, pero aceptando situaciones que no lo alcanzaban, fue criticada con ironía por el cardenal Caffarra, uno de los asesores de primero el cardenal Ratzinger como prefecto de doctrina de la fe. Caffarra, con ironía, afirmó: la indisolubilidad del matrimonio, o más generalmente el matrimonio entendido en sentido cristiano, no es un ideal, una especie de meta a alcanzar y por la que hay que esforzarse. Me gustaría ver la reacción de una esposa a la que su esposo le dijera: mira, la fidelidad a ti es para mí un ideal al que yo me esfuerzo, pero que aún no poseo, y por lo tanto, como es un ideal que yo quiero alcanzar, pero aún no llego, tú te tienes que aguantar con que yo te sea infiel las veces que me apetezca. Texto del cardenal Caffarra. Es decir, el tema del matrimonio como ideal ha sido un motivo de debate en la Iglesia desde, por supuesto, mucho antes del Papa Francisco, y por eso grandes teólogos como Caffarra, Ratzinger, San Juan Pablo II, hasta llegar a la Humanae Vitae de San Pablo VI, lo han rechazado. Ahora el Papa se suma a esa tesis: el matrimonio no es un ideal. Con razón están muy nerviosos y los tiburones, la avanzadilla de los tiburones de más peso, han empezado a atacar. Pero hoy también quiero referirme a algo que ha sido más personal, más ligado a mí. Esta mañana estoy haciendo esta grabación el viernes. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la audiencia concedida por el Papa León a los presidentes de los movimientos de espiritualidad, movimientos, asociaciones. Así que he podido estar, en calidad de presidente de los franciscanos de María, he podido estar presente en esta audiencia hace apenas unas horas que ha terminado. León XIV, de esa forma tranquila y clara, ha dejado claras, perfectamente claras, algunas cosas. Por ejemplo, que los carismas no son una cuestión accesoria, accidental en la vida de la Iglesia. Los carismas, ha dicho textualmente, son una dimensión esencial en la vida de la Iglesia, y ha recordado en el breve discurso que nos ha dirigido que la jerarquía eclesiástica y el sacramento de las Sagradas Órdenes existen para ofrecer objetivamente la gracia a través de los sacramentos, la predicación de la palabra y el cuidado pastoral. Está hablando de los carismas, ahora va a volver a ellos, pero de momento ya dice lo que tantos pidieron en las congregaciones generales antes del conclave. Hay que rescatar o evitar que se pierda el triple servicio, el triple munus, que los sacerdotes, por su ministerio, por el sacramento del orden, tienen que realizar a favor del pueblo de Dios. Sacramentos, munus de santificación, docencia, la enseñanza y también el gobierno. Es decir, el cuidado pastoral con el gobierno incluido, que es una de las cosas que ha estado en discusión en los últimos años. Después de recordar esto, y ya centrándose en la importancia de los movimientos entendidos como acción del Espíritu Santo, como acción carismática, como dones que da el Espíritu Santo, carismas que da el Espíritu Santo,
el Papa dice, si estas tres cosas ligadas, estos tres servicios ligados a las sagradas órdenes existen, los carismas son distribuidos libremente por el Espíritu Santo para que la gracia pueda dar frutos de vida cristiana de diferentes maneras. Y siguiendo con su mensaje, el Papa ha citado a San Juan Pablo II en aquella importantísima homilía que el Papa polaco pronunció en el año 98 en el gran evento que reunió a todos los movimientos del mundo y que fue una especie de apoyo público a los movimientos para que se empeñaran con más fuerza en la evangelización, sobre todo ante la ya entonces evidente crisis de la vida religiosa, que había sido el gran movimiento carismático de los siglos anteriores. En esta cita no literal de San Juan Pablo II, afirma que tanto la jerarquía como los carismas son coesenciales en la divina constitución de la Iglesia fundada por Jesús. Son necesarios para la constitución divina de la Iglesia la jerarquía, es decir, el sacramento del orden, pero también los dones carismáticos que envía el Espíritu Santo y que, entre otras, de otras formas, son a través de los movimientos y, por supuesto, con las nuevas congregaciones religiosas. Por último, el Papa dijo que unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino, las dos ideas que lanzó desde el momento en que apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, ahora hará un mes, el día 8, para decir a todos en qué quería él que se convirtiera su servicio a la Iglesia como vicario de Cristo. Unidad y misión son dos prioridades del ministerio petrino. Por esta razón, añadió, pido a las asociaciones eclesiales y a los movimientos apoyar fiel y generosamente al Papa en estos dos puntos, siendo en primer lugar levadura de unidad y después trabajando en la evangelización. El Papa ha vuelto a poner en el tablero de la evangelización a los movimientos, que, como se ha reconocido en estos días en que hemos estado reunidos los presidentes de estas instituciones, están atravesando una cierta crisis. Ayudadme, ha dicho, ayudadme. Mi ministerio, el ministerio petrino, mi ministerio de sucesor de Pedro, de vicario de Cristo, mi ministerio tiene estos dos ingredientes, unidad y evangelización. Ayudadme. Ayudadme siendo fieles a lo que os estoy pidiendo. Ayudadme a ser fermentos de unidad y ayudadme también de nuevo con la vitalidad que antes tuvisteis a ser evangelizadores en un mundo que está perdiendo el conocimiento del Salvador, que es Jesucristo. Cristo en el centro de todo. Y entre otras fuerzas que se tienen que sumar a esta llamada del Papa, están esos dones que el Espíritu Santo ha enviado, esos carismas que el Espíritu Santo ha enviado y que son coesenciales junto con la jerarquía en la constitución divina de la Iglesia. Un motivo más para darle gracias a Dios por el Papa León y desde luego una llamada que nos hace y que no debe de quedar en el aire sin ser acogida y correspondida. Seguimos rezando por el Papa. Como he dicho, los tiburones han empezado. Y eso es señal de que lo está haciendo bien, pero necesita nuestra fidelidad, nuestro apoyo, nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos vayas y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Mira, yo os enseño los mandatos y decretos como me lo mandó el Señor mi Dios, para que cumpláis y en la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos, cumplidlos, pues esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. ¿Por qué? Donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, que siempre que lo invoquemos, y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que has visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras viva. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tu puerta y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley y los profetas, los 10 mandamientos y las enseñanzas transmitidas por Dios no solo al pueblo de Israel, su primer destinatario, sino a este segundo pueblo de Israel, que somos los seguidores de Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. ¿Qué significa que el que se salte uno solo de estos preceptos más pequeños será el más pequeño en el reino? Pongamos ejemplos. Estamos en Cuaresma. En Cuaresma hay 2 días de ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo, y todos los viernes es obligatoria la abstinencia, es decir, no comer carne. No es mucha petición, pero es un poquito. Vale, alguno dirá, bueno, hay cosas más importantes. Por ejemplo, es más importante no matar. Obvio que es más importante no matar que no comer carne el viernes de Cuaresma. Es más importante no robar. Pues naturalmente es más importante no robar que no comer carne el viernes de Cuaresma. Claro, es así, es cierto. Pero el Señor dice que ni siquiera los preceptos menos importantes, esos tampoco podemos dejar de cumplirlos, y mucho menos los que tenemos la misión de enseñar, podemos enseñar a no cumplirlos o quitarles su importancia. En mi tierra, en Madrid, en Castilla, también en Madrid hay algunos castillos preciosos, el de Manzanares, por ejemplo, pero en Castilla, se llama así, tierra de los castillos, era muy claro cómo se organizaba la defensa. Había una muralla que a veces era perimetral al pueblo, a la ciudad, y después había otras murallas más grandes, más importantes dentro, hasta que se llegaba a lo más fuertemente defendido, a veces que estaba sobre una roca, que se llamaba la Torre del Homenaje. Se llama la Torre del Homenaje, que es normalmente donde vivía el señor feudal. Las murallas más perimetrales, más alejadas, eran menos grandes. En cambio, las murallas que estaban ya más dentro del casco urbano o del fuerte donde estaba el ejército y se refugiaba en último extremo la población, eran más importantes y más grandes. Había que defender también la muralla más exterior, porque si caía esa, el enemigo iba a llegar enseguida a la otra, y si caía la segunda, posiblemente llegaría a la tercera y última. Si nosotros dejamos de luchar por cumplir las leyes menos importantes, pronto estaremos luchando por dejar de cumplir las leyes que son más importantes. Tenemos que dar la batalla en las menos importantes para no tener que sentirnos agobiados en las que son más importantes. Llevamos décadas minimizando, incluso a veces ridiculizando esas leyes menos importantes. Y algunos incluso han llegado a considerar y a enseñar como menos importante ir a misa el domingo. Es menos importante que otras cosas. Conclusión, ¿no están yendo a misa el domingo? ¿Es que por no ir a misa el domingo son mejores católicos o incluso mejores personas? ¿Les beneficia no ir a misa el domingo? Y dice, bueno, no voy a misa el domingo, pero no engaño a mi mujer. No voy a misa el domingo, pero no soy un corrupto. No voy a misa el domingo, pero soy una persona que no roba. Pues no, si dejas de ir a misa el domingo, vas a tener muchas más tentaciones y vas a tener menos fuerza del Señor para hacer otras cosas. Aparte de que no ir a misa el domingo ya está dentro
de la ley explícitamente proclamada por nuestro Señor a Moisés y después practicada por la Iglesia desde el primer momento. No ridiculicemos las leyes que parecen poco importantes. Son nuestra primera defensa. Son vencerlas, ridiculizarlas. Es el arma que utiliza el demonio para después estar cada vez más cerca de nuestro corazón. El que es fiel en lo poco, nos enseñó el Señor, será capaz de ser fiel en lo mucho. Por otro lado, nosotros no tenemos aquellas, creo que eran 300 y pico leyes que habían sacado los judíos y que no procedían del mandamiento directo del Señor. Bueno, como no poder, por ejemplo, cocinar la leche en el mismo recipiente en que cocinabas después la carne. No tenemos esas leyes, no tenemos esas normas, son muy sencillas, pocas. Los 5 mandamientos de la Iglesia, pocos. Después las bienaventuranzas y sobre todo, aparte de los 10 mandamientos de Moisés y esas enseñanzas de los profetas que no están tipificadas como mandamientos, pero es que están ahí, sobre todo la enseñanza de Cristo. El Señor no ha venido a derogar la ley, no ha venido a convertirnos en un pueblo de libertarios, ha venido a convertirnos en un pueblo libre. No somos personas anárquicas, anarquizantes, anarquistas. El orden en la naturaleza y también en la sociedad es fundamental para la vida. El que salva el orden se encontrará que un día el orden le salvará a él. No somos personas que viven al margen de la ley. El Señor ha venido a llevar esa ley a la plenitud, que es el amor. Esa es la plenitud de la ley, pero no decir que en nombre del amor hago lo que quiero, porque eso conduce al final, más bien pronto que tarde, a dejar de cumplir incluso la ley del amor. No lo olvidemos, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en Ucrania, en la patria de Jesús, en Siria, en los países donde no hay libertad, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, los emigrantes, los que viven solos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores, por los que en este día pasado del seminario nos han ayudado. También pedimos al Señor por todos los que nos piden oraciones, aunque no nos ayuden, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Vicenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Manuel, Inocencia, Gabriel, Araceli, Eric, María Dolores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la infinita misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María.